Mateo 13, del 3 al 9. Mateo 13, del 1 al 9, y leamos juntos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que oremos juntos. ¿Para qué? Para tener oídos para oír espiritualmente. Tenemos oídos carnales, pero necesitamos oídos espirituales. Padre eterno, Señor, nosotros a esta hora te clamamos como iglesia que seas tú abriendo nuestros oídos espirituales para oír tu palabra, para que tu palabra entre por nuestros oídos y pase por nuestro corazón y repose en nuestro espíritu, para que tu palabra haga el trabajo que ella sabe hacer, que es darnos vida y vida en abundancia, Señor. Bendice el espíritu de todos los que aquí estamos y ayúdame a mí a hablar tu palabra conforme a las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien, hoy es primero domingo del mes de diciembre, ya el año se acabó. Y nosotros estamos celebrando hoy la Santa Cena. Siempre la celebramos cada primer domingo del mes. Y además estudiamos un aspecto fundamental de la vida de fe. Un aspecto fundamental de la vida de fe es algo que va a mantener nuestro piso estable. Va a hacer que nuestro piso sea sólido. Por ejemplo, cuando una tierra es muy blanda, se le pone cabilla, o se le inyecta concreto, o se le pone piedra para que la tierra blanda se endurezca y entonces lo que sea que se vaya a construir ahí arriba no se derrumbe, no se caiga. Hoy, ¿cómo se llama este tiempo, esta prédica? ¿Cómo se llama? ¿Quién me ayuda? Retenga la palabra de Dios, no la deseche. ¿Cuál es nuestro aspecto fundamental para la vida de fe? ¿Retenga qué? Retenga la palabra de Dios, no la deseche. Yo pensaba mucho en el título. Yo decía, ¿qué título? En serio me provocaba ponerle no vomite la palabra de Dios, pero es como feo, ¿no? Aparte después todas las predicas quedan grabadas ahí en internet, entonces no vomite la palabra de Dios, esta gente está loca. Entonces bueno, ahí más decente, ¿no? Reciba la palabra de Dios y una vez que la recibió, no la deseche. O sea, no arranque el fundamento que ya ha sido colocado. Si ya el fundamento está colocado, no lo arranque, porque imagínese, se le va a desbaratar el edificio. Y lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios es dador. Él nos va a dar a nosotros, y de lo que Él nos da, ahora nosotros podemos recibir. Y una vez que lo recibimos, ahora nosotros no lo desechamos. Entonces leemos un pasaje muy famoso, muy famoso, acerca de donde Jesús va a dar una parábola que casi todo el mundo conoce, que es la parábola del sembrador. Salió un hombre a sembrar y empezó a lanzar semillas, y una semilla cayó acá, y otra semilla cayó allá, y otra cayó allá, y otra cayó allá, y con cada una pasó algo diferente, ¿cierto? Con cada una sucedió algo completamente diferente a las otras. Nosotros, lo que hoy yo quiero que entendamos es que
de esas cuatro tierras, digamos, 4 lugares donde cayó la semilla, ¿cuántas nacieron? ¿Quién me dice? ¿Cuántas nacieron? ¿En cuántos lugares son? 4, ¿cierto? 4 lugares donde las semillas cayeron. De esos 4 lugares, ¿cuál fue el primer lugar? En el camino, o sea, donde no había suficiente tierra, donde la tierra estaba tan aplastada. Pues en los caminos la gente va aplastando y aplastando. Eso quiere decir que estaba tan aplastada que la semilla no tuvo acceso a la tierra y vinieron los pajaritos y se la llevaron, se la comieron. Pero aparte de esa, ¿cuántas semillas sí nacieron? 3. A veces nosotros pensamos, no, la última es la que nació, la que dio fruto. Ahí no dice eso. Ahí dice que 3 nacieron. Solo que esas 3 arbolitos que nacieron, que la semilla se rompió y salió la hojita y el vástago, gracias, y salió allí el vástago, de esas 3, 2 murieron. Esa es una verdad bíblica para nosotros, que un cristiano después, o una persona después de haber nacido, puede morir. Y no estoy hablando de la carne, porque por la carne todos vamos a morir. Estoy hablando del espíritu, que una vez que una persona recibió la vida espiritual, ahora puede desechar la vida espiritual. Para entender eso de una forma bíblica, vamos a leer varios versículos. Yo los voy a ayudar, son muchos y no sé si nos dé tiempo, pero por lo menos vamos a tratar de avanzar. Algo que hay que entender primeramente antes de comenzar es que la Biblia dice en un salmo que Dios envía. ¿Se acuerda que queremos aprender hoy? Dios es dador. La Biblia dice en el Salmo 147 que Dios envía su palabra. ¿Te acuerdas, David? Rápidamente envía su palabra. Y entonces, si yo quiero, la agarro. Si yo anhelo la palabra, yo agarro la palabra. Pero yo agarro la palabra ahora para guardarla, no para botarla. Agarro la palabra y la guardo aquí adentro. Y eso es lo que vamos a entender hoy. ¿Qué significa guardar la palabra? ¿Y qué significa desechar la palabra? Hay que entender ambas cosas para nosotros estar alerta y saber, ¿será que yo estoy desechando la palabra sin darme cuenta? ¿Será que yo estoy haciendo que mi fundamento, yo estoy arrancando el fundamento sin darme cuenta? Entonces Dios envió la palabra para que todo aquel que quiera recibirla, la reciba. Vamos a 1 Corintios y vamos a ver nuestro primer punto. Son varios. Vamos a ver si alcanzamos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Y yo leo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjense cómo dice él allí: si retenéis ¿qué? Si retenéis la palabra. Estamos hablando de no desechar la palabra, sino de retener la palabra. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, porque los corintios están sin vergüenza, y Pablo les va a hacer una exhortación dura. Les va a decir: si ustedes no retienen la palabra, ustedes creyeron, sí, pero a la final no les sirvió para nada, porque recibieron la palabra, pero luego no retuvieron la palabra. Por eso les exhorta y le dice: retengan la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que recibieron. Y él les dice que el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es la palabra que nosotros tenemos que retener? Si yo oro, eso es lo que yo quiero que se lleve hoy. Ok, yo tengo que retener el evangelio. Esa es la palabra. No se enrede con la Biblia. En la Biblia hay muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que guardar como un tesoro secreto valiosísimo, que es el evangelio. Cuando nosotros estemos delante de la presencia de Jesús,
Él no nos va a preguntar a nosotros si nosotros nos portamos bien. Él no nos va a preguntar a nosotros si nosotros fuimos buenos trabajadores, o si nosotros fuimos buenos padres, o si nosotros fuimos buenos hijos. Él nos va a preguntar a nosotros ¿qué? ¿Retuviste mi palabra? ¿Retuviste el evangelio? ¿Lo retuviste? Pasa adelante. Pasa adelante. Entonces esa es como nuestra primera enseñanza. Ahora, ¿qué nos da a nosotros la seguridad de que este evangelio es verdadero? Porque eso también es importante. Porque si no viene alguien aquí y me sopla algo, y créanlo, hay cristianos que después de haber sido cristianos se vuelven musulmanes, se vuelven católicos, se vuelven testigos de Jehová. Ustedes pueden creer semejante locura después de haber recibido la luz, después de entender que Jesús es la luz, que Él es el enviado de Dios, darle la espalda a Jesús y irse en pos de otras cosas. Créanlo, el pueblo de Israel lo hizo, ¿saben cuántas veces? Una y otra y otra y otra, y fornicaba con otros dioses y se iban detrás de los dioses de los asirios y se querían devolver a Egipto una y otra vez, a pesar de saber que el Dios que ellos tenían era el Dios todopoderoso, el Dios de los milagros, el Dios de las maravillas. Pero aún así, por eso nosotros también, por nuestra humanidad, pero si tenemos el fundamento claro, nada va a hacer que nosotros nos apartemos de él. Miremos en Primera de Samuel, ahí mismo Corintios, primero Corintios. ¿Qué nos da la seguridad a nosotros de que ese evangelio es la verdad? El 3 y el 4 de allí dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Luego dice que conforme a las Escrituras. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza? Que Jesús no murió como a Él le dio la gana. No fue que Jesús murió, ¿se acuerdan que Él decía, no, mi tiempo no ha llegado, todavía no es el día? Él iba ahí viendo cuál era el momento. Él murió en la cruz, ¿qué? Conforme a las Escrituras. O sea, conforme como estaba escrito en el Antiguo Testamento, Él así murió. Y luego dice en el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Entonces usted tiene que saber, mi confianza en la palabra, en el Evangelio, es que Jesús murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya yo tengo una tranquilidad absoluta para depositar y retener esa palabra, ese Evangelio. Si alguien me quiere predicar otra cosa, venga y predíqueme lo que quiera, pero lo que usted me está contando, ¿qué respaldo tiene? ¿Sabe qué respaldo tiene? Ninguno. Porque el único que tiene un respaldo de más de 20,000 profecías, ¿saben quién es? Jesucristo. Él es el único. Entonces, ¿cómo lo van a mover de allí? Si usted le viene a predicar a Papá Pitufo, dice, bueno, háblame, dime, sí, háblame de Papá Pitufo, pero ¿qué lo respalda? ¿Quién habló de él? ¿Dónde están las profecías que él está cumpliendo? No, eso es algo que yo soñé, o lo soñó fulanito, y de ahí salió una enseñanza. No, lo siento, porque la mía sí tiene respaldo. Es más, ven y te la muestro. ¿Entiendes que esa es nuestra autoridad por la cual nosotros podemos enseñar a otro y transformar a cualquier persona al cristianismo? Porque nuestro evangelio sí trae respaldo, si viene acompañado. Miremos a Primera de Samuel, y vamos a ver dentro de este tiempo, vamos a ver también unas palabras espantosas para que nos dé miedo de no retener la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 23. Mire cómo piensa Dios. Primera de Samuel 15, 23, dice así: porque como pecado de adivinación es que la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Porque cuando tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto se lo está diciendo Samuel de parte de Dios al rey Saúl. El rey Saúl es esa persona que Dios eligió para que guiase a su pueblo. Pero dice allí que a pesar del rey Saúl haber recibido el mandamiento y haber recibido la palabra que le había dado Dios para que obedeciera, ¿qué hizo él con esa palabra? ¿La qué? La desechó, la vomitó. Después que la había recibido, él agarró la palabra y la desechó, la desobedeció. Y entonces menciona dos palabras que están describiendo lo que pasó con el rey Saúl. ¿Cuáles son esas dos palabras? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la primera? Allí está, ahí la leímos, ayúdenme. En el versículo 23. ¿Cuál es la primera? Pero no es el pecado de adivinación, porque dice, como pecado de adivinación es ¿qué? La rebelión. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Se rebeló contra Dios. Y luego dice ¿qué? Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Entiende esas dos palabras que no puede haber en nosotros? ¿Cuáles son? La rebelión y la obstinación. El mundo que nos enseña que es cool. Por ejemplo, ¿qué le enseña el mundo a los jóvenes? ¿Qué es cool ser qué? Sí soy, ¿cómo dice la canción? Sí soy rebelde. Como si fuera algo chévere, como si fuera algo cool. No, qué bueno es chévere ser rebelde, ¿no? Cuando eres joven y peinarte diferente pero con respecto a la palabra de Dios, ser rebelde es algo horrible. Es más, el mayor énfasis que va a hacer la Biblia con respecto a la conducta, ¿saben cuál va a ser? No sé si lo han visto y por ahí lo vamos a predicar el año que viene. Es la relación entre el Padre y el Hijo y cómo el Hijo tiene que ser obediente a los padres. Y lo decía la ley. Lo decía la ley de Moisés. Tanto que el hijo desobediente y rebelde, ¿saben qué había que hacer? Sacarlo fuera del campamento y ¿qué? Y apedrearlo para que se muriera, porque eso era algo horrible, era un pecado horroroso, mal visto, la desobediencia de los hijos a los padres. Claro que está hablando también espiritualmente. Entonces, para un cristiano, la rebeldía a la palabra o la obstinación, ¿saben qué es la obstinación? Obstinación es, no me da la gana de recibir la palabra, no quiero recibirla. ¿Sabe cuál es el caso más difícil para una persona? ¿Sabe cuál es el caso más difícil para un creyente con respecto a la obstinación? Yo se los voy a decir, los hijos de los pastores. Porque los hijos de pastores fueron criados, ¿cómo? Por la enseñanza que le dio ¿quién? Su papá o su mamá, si es pastora. Entonces fueron allí siendo criados y enseñados. Pero digamos que el pastor o la pastora o la mamá del papá están errados de la palabra, pero el hijo fue criado durante años en esa palabra. Entonces él dice, no me importa lo que me diga nadie, porque la enseñanza que yo recibí de mi papá o de mi mamá, esa es la enseñanza que yo voy a creer siempre. Eso se llama ser ¿qué? Obstinado, como mula. Usted puede ser obstinado si quiere, pero con respecto a la palabra de Dios, cuando Jesús habla, miren, cuando Jesús habla no hay rodilla que debería quedar de pie. No hay. El problema es, nosotros somos obstinados cuando no doblamos nuestra rodilla a lo que Jesús está diciendo. Sea lo que sea que Él esté diciendo, sea, si Él está diciendo algo y yo no lo hago, es porque yo digo, yo no quiero hacerlo. Yo no me da la gana de hacerlo por la razón que sea. Yo les puse solo un ejemplo bien extremo, bien a la orilla, ¿no? Porque es un caso difícil. Pero incluso en ese caso, un hijo de pastor debería doblar sus rodillas ¿a quién? A Jesús. Por encima de su papá, de su mamá, del sacerdote, de la enseñanza, de lo que sea que le hayan enseñado. Entonces ya sabemos, ¿qué es lo primero? Retengan ¿qué? La palabra. No desechemos la palabra como Saúl, no seamos rebeldes a la palabra y no seamos obstinados a la palabra. ¿Quién fue el que desecharon? ¿Quiénes desecharon la palabra de una manera impresionante? ¿Qué pueblo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pueblo? Israel.
ese pueblo le dio la espalda. Pero ustedes entienden lo que es haberle dado la espalda. Para ellos nunca habían tenido a alguien como Jesús. Jamás. Ellos han tenido profetas, han tenido a Elías, han tenido a Isaías, pero jamás han tenido a alguien como Jesús. No tenía lógica, no tenía sentido que le dieran la espalda. No tenía sentido que lo rechazaran, que después de haberlo recibido, que lo rechazaran y que lo vomitaran. Pero así fue. Así fue. Puede pasarnos a nosotros también. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron, sino que lo rechazaron. Es como si nosotros rechazáramos ¿a quién? Denme un ejemplo. Venezuela rechazara ¿a quién? Pero como ejemplo, ¿quién es el Salvador de Venezuela? Amén. Sí, gracias, sí. Pero hablando en la historia. Bolívar, lo dice una rusa primero que ustedes. ¿Quién es? Bolívar. Es como si nosotros venezolanos rechazáramos y ahora no quisiéramos nada, no, ese Bolívar horrible, nada, ese que Salvador, nada, eso es una porquería. Entiende que eso no tiene cabida en nosotros, no, pues Bolívar, ese es el que nos sacó de la esclavitud a este pueblo venezolano. Pues así está pensando Israel, pero ellos están diciendo, los judíos, no te queremos. ¿Entiende la gravedad del asunto, de lo que está sucediendo con este pueblo? Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para saber si lo que nosotros estamos escuchando en alguna predicación, en la televisión, en la radio, en alguna otra iglesia en la que vayamos, cómo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Pues aquí todos son ya creyentes, pues escuche lo que tenga que escuchar, pero dice la Biblia, ¿retenga qué? ¿Retenga qué? ¿Reténgalo todo? ¿Sean esponjas? No hay nada más horrible que ser una esponja. Porque si usted pasa una esponja por una mesa que se derramó un líquido, ¿qué agarra? Todo, recoge todo lo que está allí. Recoge el agua pura que se derramó, pero también recoge que la mugre que había en la mesa y agua con mugre que se vuelve barro. No sean esponjas. Retengan solamente lo bueno. Si le invitan a un lugar, pues, si le quiere ir, vaya. Si quiere ir, vaya. Pero usted escuche conforme a las escrituras. Y entonces usted dice, no, esto no tiene nada que ver con las escrituras. ¿Saben quién hizo eso? Eso lo hizo Pablo. No, eso no lo hizo Pablo. Eso lo hicieron con Pablo, quiero decir. Había un pueblo que se llamaba Tesalónica y había otro pueblo que se llamaba Berea. Y Pablo venía de Tesalónica, donde lo habían rechazado. Y cuando llega hasta Berea, él va camino a Berea, y él llega a Berea y comienza a llevarles la palabra. Y todos los días les llevaba la palabra. ¿Y saben qué hacía la gente de Berea cuando Pablo se iba? Decían, wow, este Pablo increíble, la doctrina de Pablo es una maravilla. ¿Decían eso? No decían eso. Decían, y así. Y entonces los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban la palabra todos los días para saber si lo que Pablo decía era verdad. ¿Ustedes entienden que ya Pablo trae fama? Ya Pablo tiene una fama hecha. Pablo es el apóstol, el predicador. Pero aún así, ellos no se tragan lo que dice Pablo. Ellos van ¿a dónde? Vamos a ver si eso que está diciendo Pablo es cierto o no es cierto. Entonces, yo puedo retener lo bueno. Sí, ¿cómo yo sé si es bueno? Pues ahí tiene la palabra. Ahí tiene la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Retenemos la palabra y de lo que escuchemos, retenemos ¿qué? Lo bueno. ¿Cierto? Así lo dice la Escritura. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
Así que, hermano, estad ¿qué? Firmes. Firmes, ¿no? Como los militares, estad firmes. ¿Ustedes han visto los militares cómo caminan? Y ven una cosa increíble. Miren esto, fíjense cuando uno ve los programas de marcha y todo eso. Puede ser un país del primer mundo con chorrocientos mil militares y todos van ¿qué? Todos van a la marcha, todos firmes, todos derechitos y todos juntos, unánimes. Pero puede ser un país del tercer mundo con la cantidad X que tenga de militares y todos van ¿qué? ¿No se han dado cuenta que cuando se trata de los militares uno dice, bueno, para que todos es como que les enseñan dónde está el colegio mundial para marchar? En ese sentido, todos son ¿qué? Firmes, todos respetan la autoridad, todos entienden cómo es la autoridad. Pues así es la palabra, dice allí. Así que, hermano, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o sea así en vivo y directo, o sea por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces dice allí que retengan ¿qué? No dice la palabra. La doctrina, dice allí. La palabra doctrina, ¿qué significa? Enseñanza. Él va a decir, retengan la enseñanza, ya sea que se las hayamos dicho por palabra o ya sea que se las hayamos escrito por carta. Pero luego aclara, la enseñanza que habéis aprendido y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. O sea que la enseñanza o la doctrina que él está hablando de quién es, ¿no? Porque a veces nosotros, ¿y cuál es tu doctrina? Bueno, mi doctrina es la pentecostal. No, bueno, mi doctrina es la bautista. No, bueno, mi doctrina es la libre. No, bueno, mi doctrina es... Yo no sé qué piensa al respecto a usted. Yo le quiero enseñar cuál debería ser nuestra doctrina. Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda carta de Juan, capítulo 1, que es un solo capítulo, versículo 9. Dice allí, cualquiera que se extravía y no persevera en ¿dónde? Cualquiera que se extravía y no persevera en ¿dónde? En la doctrina de Cristo. Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué le debería decir uno? ¿Mi doctrina cuál es? ¿La doctrina de quién? De Cristo. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Tú eres bautista? ¿Tú eres pentecostal? ¿Tú eres la que sea? Hay tantas. No, bueno, yo no. Mi doctrina es la doctrina de Cristo, la que aprendí por medio de las palabras que Jesucristo mismo nos dejó. Esa es mi doctrina. Así lo dice la Escritura. ¿Por qué inventar? ¿Dónde en la Escritura los discípulos se pusieron títulos? La doctrina de hecho, Pablo lo va a dar como regaño. Va a llegar a un lugar y va a decir, ¿qué pasó aquí? Por aquí andan diciendo unos que son de la doctrina de Pablo, otros que son de la doctrina de Apolo, otros que son de la doctrina mía. No, ninguno de nosotros lo salvó. Aquí la única doctrina, o sea, estas cosas ya venían sucediendo. Entonces nosotros, pues, todo esto es para aprender a tener un fundamento bien sólido en la palabra. Mi doctrina es la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué hago? Retengan las palabras. ¿Cuál palabra? Retengan la buena palabra. Y ahora también retengan la doctrina. ¿Cuál doctrina? La de Jesucristo. Vayan haciendo memoria porque voy a seguir preguntando y son varias, ¿ok? Ahora bien, segunda de Timoteo, capítulo 1. Hagan trampa, anótenlo en un papelito allí para que grite duro. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Miren cómo va Pablo. Es que Pablo es demasiado sobrado. O sea, Pablo, ¿qué le pasa? Dice, retén que la forma de las sanas palabras
¿Que oíste? ¿De quién? De mí, dice Pablo. Miren esa forma de hablar de Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces él dice así: retén las sanas palabras que escuchaste de mí. Pues, ¿por qué Pablo habla de esa manera? Porque Pablo es muy egocéntrico. Eso es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Será que Pablo es muy egocéntrico? Retengan las sanas palabras que escucharon de mí. Pero fíjense cómo el mismo Pablo va a decir en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y versículo 3. Y esto es, yo voy a ser duro con lo que voy a decir ahorita, pero es para que entendamos. A veces a nosotros nos cuesta entender de qué habla la Biblia. Sí, nosotros sabemos que habla de Jesús. Ay, pero yo la puedo usar para cualquier otra cosa. Yo la puedo usar para predicar cualquier otra cosa. Pero miren como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, ¿entienden lo grave de usar la Biblia para enseñar otra cosa? Pero entienden que hoy día se predica cualquier cantidad de cosas con la Biblia. Se usa la Biblia para enseñar cualquier cantidad de cosas, sean las que sean. Yo no voy a entrar ni en detalles, ya hemos hablado de eso antes. ¿Cuál es la única cosa que tengo que enseñar? El evangelio. Por ahí empezamos, por eso empezamos por el principio. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Entienden? Yo no fui duro. ¿Quién es duro aquí? Pablo es duro. Pablo es, ¿qué digo yo duro? Miren cómo habla. Miren, a veces a mí me han dicho, mira, pero es porque tú hablas así a veces de otras congregaciones. Yo primero no hablo de otras congregaciones, yo hablo de las cosas que están sucediendo en esta época en la que vivimos nosotros, para que nosotros abramos nuestros ojos espirituales a lo que dice la palabra. Duro es Pablo. Si yo predicara como está hablando Pablo aquí, probablemente todos se irían de la iglesia. Pero Pablo está diciendo, mira, cuando usted escucha una enseñanza que no es conforme al Evangelio, averigüe de la persona, o está envanecido, o no sabe nada, o delira como un loco, habla boberías y tonterías, y entonces eso lo que hace es confundir a las personas, o simplemente no tiene entendimiento porque se le corrompió todo el entendimiento, o no ha recibido la verdad, o simplemente se está aprovechando eso para ganar ¿qué? Dinerito. Allí dice que toman la piedad como fuerte de ganancia. Cuídense de quién. Cuídense de la falsa piedad. ¿Qué es la falsa piedad? La que se ve en dónde, en la forma de vestir, en la forma de hablar y en la forma de peinar mi cabello. Nosotros no podemos fundamentarnos la fe, la palabra que una persona da por cómo la persona se ve, ni siquiera por cómo la persona se comporta. Ojo, no estoy diciendo que sea un sinvergüenza, no digo eso, pero realmente lo que tengo que ver de la persona que es, de qué está hablando, qué es lo que la persona está enseñando. Si lo que está enseñando es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, sí, oye, allí lo que yo he enseñado, si ustedes retienen las sanas palabras que escucharon de mí, porque él simplemente está hablando de las palabras que escuchó de quién, que aprendió acerca de Jesús. Entonces, ¿qué retenemos primero? Ayúdeme. La palabra de Dios. ¿Y qué retenemos después? La doctrina, la enseñanza. ¿Y qué retenemos después? Las sanas palabras.
Cuando una iglesia, ¿han escuchado? ¿No? La iglesia de la sana doctrina. ¿Cuándo una iglesia tiene sana doctrina? Cuando enseña la doctrina de Jesús y las sanas palabras de ¿quién? De Jesús. Muy bien. Se pone mejor. Usted dirá, bueno, ya con eso alcanza. Si retengo la palabra, retengo la doctrina y retengo las sanas palabras, con eso alcanza. No alcanza. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Sí, pero ¿qué más falta? Todavía falta. ¿Cómo quiero que me alcance el tiempo? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Dice, guarda, o sea, retén, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Jesucristo le va a decir a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y les sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Ojo, el Espíritu Santo va a venir después de que Jesús se ascienda. Él simplemente les está diciendo, cuando llegue el Espíritu Santo, ¿qué? Recíbanlo, recíbanlo adentro, ¿entiende? Anhélenlo adentro, quiéranlo, quiéranlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con la pizza. Jesús le está diciendo, cuando llegue el pizzero, reciban ¿qué? La pizza. Así está hablando él. Por eso después le dice al principio del libro de los Hechos, le dice, cuando recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, reciba el Espíritu Santo y no solamente recíbalo, sino que guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Reténlo allí. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pues ¿qué tiene que hacer? Anhelar ser bautizado en el Espíritu Santo. Anhelarlo, anhelarlo, quererlo, clamar a Dios. Señor, yo quiero ser bautizado en tu Espíritu. Yo quiero que tú me bautices con tu Espíritu Santo. ¿Usted sabe que Dios está esperando eso? ¿Usted sabe que Dios está esperando que usted lo anhele, que usted lo quiera, que usted lo desee? Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, vamos a buscar lo que estamos cerquita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Porque algunos dicen, no, si ya tú eres salvo, ya para siempre. Pero miren lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. ¿Cómo dice? Dice, que ¿lo tienen allí? Alguien que lo diga. No apaguéis al Espíritu. ¿Se puede apagar al Espíritu? Claro que se puede apagar al Espíritu. Va a decir también en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo. No lo entristezcan. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo, su trabajo en nosotros es recordarnos, ¿qué cosa? Las palabras de Jesús. O sea, recordarnos las sanas palabras de Jesús y la doctrina de Jesús. ¿Cuándo se pone triste el Espíritu Santo? Cuando la gente se porta mal. ¿Cuándo qué? Cuando comienzo a dejar de creer en la enseñanza de Jesús y cuando comienzo a dejar de seguir la doctrina de Jesús. ¿Entiende? ¿Entiende qué es lo que lo entristece a él? Si su trabajo es recordarnos la palabra y nosotros le decimos, no quiero esa palabra, yo prefiero la enseñanza de tal o de quién o de cual, entonces yo estoy haciendo, el Espíritu Santo lo estoy ¿qué? Apagando. Como se apaga una vela que se está acabando, así el Espíritu también se puede apagar. Entonces retengan ¿qué? Al Espíritu Santo. Retengan, y si recontamos, retenga la palabra, retenga la doctrina, retenga las sanas palabras y retenga ¿qué? El Espíritu Santo. No lo apague. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Dice, pero Cristo
como hijos sobre su casa, la cual somos ¿quiénes? Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces allí nos habla de algo importantísimo para la vida de fe, y es retener ¿qué? La confianza en que su palabra se va a cumplir, en que lo que Él ha dicho se va a cumplir, en que si yo, fíjense como dice ahí, si retenemos firme hasta el fin, pone una condición. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Hasta cuándo tiene que ser salvo? Hasta el fin. Si usted permanece en las palabras, en la doctrina de Jesús y con el Espíritu Santo hasta el fin, entonces ¿qué? Entonces uno tiene la confianza de que su palabra se cumple en nosotros. Miremos como dice Hebreos, ahí capítulo 3 también, pero versículo 12. Fíjense cómo habla. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. ¿Se puede una persona apartar de Dios? Pues lo está diciendo la Biblia. Corazón malo. ¿Cómo es posible que habiendo recibido a Jesús ahora te apartes de Dios? Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Cuando uno llega a Cristo, uno siente una como si uno estuviera sucio y embarrado de barro. ¿Le han pasado eso? Estos días que ha habido dificultad con el agua y yo llegué a bañarme una vez, un día sí, un día no, porque no había agua. Y ese día que me bañaba, pero cuando uno llega a Cristo es como que si uno nunca se ha bañado en su vida y uno está lleno de mugre y uno se echa esa agua y uno siente un gozo y una alegría y una cosa tan impresionante que entonces uno dice, no, si este me lavó de esta manera, ¿cómo no confío yo en que me va a seguir qué? Me va a seguir lavando una y otra y otra. Si me lavó cuando estaba súper sucio, ¿cómo no me va a lavar ahora que estoy medio sucito? Ahora que solamente lo que necesito es lavarme ¿qué? Los pies. ¿No lo va a hacer? Claro que lo va a hacer. Claro que lo va a hacer. Eso es nuestra confianza. Entonces retengamos también nuestra confianza. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos, ¿qué cosa? Nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Cuál era la profesión de Jesucristo? No me inventen, allí está en el versículo. ¿Cuál era su profesión? ¿Cómo? Sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia. ¿Será que hace bien su trabajo? Sí, lo hace bien. ¿Cuál es nuestra profesión? Si Él es el sumo sacerdote, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y nos ha hecho qué? Sacerdotes. Él es el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que Aarón era el sumo sacerdote y los hijos de Aarón eran ¿quiénes? Los sacerdotes que trabajaban en el templo. Ahora Él es el sumo sacerdote y nosotros somos ¿quiénes? Su sacerdote. Él nos hace su sacerdote, Él nos hace el llamado, y a uno los llama pastores, a otros los llama evangelistas, a otros los llama profetas, a otros los llama maestros, a todos, no a algunos. Esto es un engaño que se metió entre la iglesia. A todos son parte de su iglesia, todos son columna. Venga los miércoles a la enseñanza y lo va a entender. Cada uno es una columna que está siendo levantada para edificación ¿de quién? De la iglesia. Y cada uno tiene una profesión en la que tiene que trabajar, que cuidar y retenerla. Pablo va a decir así: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
¿Cuál era la profesión de Pablo? Apóstol. Él lo sabía. Entonces él, y no solamente apóstol, es apóstol a los gentiles. Entonces ahora yo honro mi ministerio. Miren lo que puede pasar con nosotros. En Hechos capítulo 13 dice, Hechos 13, versículo 45. Y vamos, dos palabras horribles otra vez. ¿Se acuerdan de las dos primeras? Rebelde y obstinado. 13:45. Dice, Pablo está predicando y Bernabé dice, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Que el mundo lo haga, que el mundo contradiga, y blasfeme en contra de Dios. Pero si uno está enseñando la sana doctrina, la palabra de Jesús, y un hermano se opone a eso, entiéndanlo para que ustedes descansen cuando prediquen. Eso es importante. Cuando usted predique, no se desanime, porque van a haber personas o creyentes incluso que se van a oponer a sus palabras. Pero si usted le está predicando a alguien, usted le está diciendo a alguien, mira, Jesucristo dijo que vayas y ores por los enfermos para que los enfermos sean sanados. Y entonces la persona dice, no, eso ya pasó, eso se acabó, eso no. Pregunto, ¿esa persona se está oponiendo a sus palabras o se está oponiendo a la palabra de Jesús? ¿Entiende que Pablo y Bernabé lo sabían? Entonces ustedes no escuchan, entonces Pablo y Bernabé, me voy a los gentiles, porque ustedes no nos están escuchando a nosotros. Entonces yo me voy a los gentiles y ya. Pero entiende qué grave es que nosotros contradigamos la palabra o blasfememos la palabra. O sea, que desechemos la palabra, o peor aún, habiendo recibido la palabra, echemos fuera la palabra de nosotros. ¿Cómo podemos resumir nosotros todo esto, no? Entonces retengo mi profesión, yo la guardo, la cuido y no me opongo a lo que dice la palabra. Ahora, ¿cómo yo puedo englobar todo esto? Filipenses capítulo 2, ¿cómo puedo redondearlo todo? Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en ¿qué? En vuestra salvación, con temor y con temblor. ¿Retengan qué? ¿Cómo resumo todo esto? Retengan su salvación. Retengan su salvación. Cuídenla, hermanos. Cuídenla. No se dejen engañar por el enemigo. No se dejen engañar por los falsos hermanos. No se dejen engañar por los falsos profetas. Disciernan con claridad cuando una predicación no es la palabra de Jesús. No tiene nada que ver con el Evangelio, aunque sea linda, aunque sea bonita. Eso no es difícil de entender. Cuando ya los ojos espirituales han sido abiertos y cuando yo amo a Jesús, ya eso no es algo difícil de entender. Cuidemos nuestra salvación. Pero ¿sabe quién es la persona de la que más se tiene que cuidar? ¿Quién? Usted mismo. Usted se tiene que cuidar más de usted mismo. Así le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, cuídate de quién. Cuídate, ¿cómo es que dice? De tu sombra, cuídate de ti mismo. No de que nosotros por nuestra maldad vamos a querer acomodar la palabra ahí a nuestra conveniencia, y no funciona así. Más bien, así sea que yo la estoy embarrando, más procuro entender la palabra para que entonces esa palabra me redarguya, me sane, me corrija, me transforme y me vaya educando. Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¡Oh! Claro que se puede perder. Miremos Hebreos capítulo 6. Hay muchos ejemplos, no nos da tiempo de leerlo todo. Solo leamos uno solo.
Aunque ya hemos venido hablando, ¿no? Si es que verdaderamente, si sois verdaderamente cristianos, si es que verdad recibieron la palabra, si no, pues la recibieron, pero después la echaron para afuera, lo que hicieron fue perder el tiempo. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6, miren cómo dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede, una vez que una persona desechó la salvación, por qué ya no se puede volver a ser salvo? Dice allí: porque estarían crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. O sea, estarían exponiendo a Jesús al ridículo, crucificándolo una segunda vez. ¿Ustedes creen que Dios va a permitir que su Hijo sea crucificado 2 veces? No, una vez y para siempre. Por eso, cuide su salvación, no la deseche, no deseche la palabra. Si usted tiene, por favor levante la mano aquí, ¿quién tiene luchas? Yo. Qué bueno que tiene luchas. Si usted siente que ya no tiene luchas, o todavía no es salvo, o perdió su salvación. Pero una buena señal de que usted es salvo es que usted está ¿qué? Luchando y tiene tropiezos, y para venir al culto le pasan cosas, y el día que va a predicar se pasa algo y no puede predicar, y usted está allí y le cuesta y se quiere despertar temprano y se quedó dormido, pero al día siguiente sí logra. Entiende que está luchando allí, y una batalla se lucha entre 2 partes y la otra parte también está atacando. Entonces sí se puede botar la salvación. 2 palabras más. No quiero, si las digo eso, la revelo. 2 palabras odiosas, que no, llevamos 4 palabras odiosas, ¿cierto? Vamos a ver últimas 2 palabras más. Jeremías capítulo 2. ¿Cuál es el pecado? Mejor leámoslos. Jeremías capítulo, ya van a ver por qué no puede decir nada. Jeremías capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál es la palabra clave de la que hemos estado hablando hoy todo este rato? Retener. Tatúesela en el corazón. Retener. ¿Entiende? Miren la forma horrible en la que habla aquí. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas, que no eran capaces de retener el agua viva. ¿Quién es el agua viva? Jesucristo. En mi casa nosotros tenemos un tanque, esos altos, ¿no? Esos redondos. Pues ese es el tanque que nos ayuda a tener agua con toda la dificultad del agua que hay. Pero el agua la ponen media hora al día. Y nosotros, confiados en que vamos a tener agua, cuando llegamos a la casa, el tanque está vacío. Pero preguntamos a los vecinos: sí, hoy hubo agua. ¿Qué creen que tiene el tanque abajo? Un huequito. Y entonces, aunque el tanque se llenó, durante todo el día se botó. Así está hablando la Biblia. Cualquiera que va y trata de por sí mismo, de sus propios pensamientos, tratar de tener una vida de fe, no lo va a lograr. Por eso dice esas 2 palabras: horrorizados y espantados.
va a decir, no nos da tiempo continuar, se nos fue la hora ya rápido, pero hagamos un resumen rápidamente, ¿no? Y después continuamos, ¿les parece? Primeramente, ¿qué? Retened, ¿qué? Pero ayúdeme más duro. ¿Retened qué? La palabra, ¿entiende? ¿La palabra de quién? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. ¿Retened qué? También la doctrina. Mi doctrina de Ludwig. No, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice la Biblia. ¿Qué creen ustedes que están enseñando los discípulos? Enseñándole a la gente cómo criar a sus hijos. ¿Ustedes creen que eso es lo que le enseñaban los discípulos a la gente? No. ¿Qué le enseñaban? La doctrina de Jesucristo. Venga, conozca de Jesús y arrodíllese a Él para salvación de su alma. ¿Se acuerdan de Pedro? Y entonces les predicó: arrepiéntanse y bautícese cada uno para que reciban ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y la tercera, retenga ¿qué? Las sanas palabras. Las de Pablo, las de Ludo, las del pastor tal. No. ¿Usted no es que no es difícil? No es difícil. Retengan ¿quién? Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted dice, ¿y entonces qué hago? Voy allí a nuestro Señor Jesucristo para ver. Y ahora también retenga ¿quién? El Espíritu Santo que ha recibido. Y si no lo ha recibido, Él lo está redarguyendo, tranquilo. Él lo está cuidando, Él lo está corrigiendo. Pero también necesita que Él more ¿dónde? Adentro de usted. Y todo esto lo englobamos en ¿qué? Retenga su salvación. Retengan la salvación que le ha dado. Y no seamos ¿qué? Ahora sí, estas 6. No seamos ¿qué? Rebeldes. No seamos ¿qué? Obstinados. No hagamos que los cielos se ¿qué? Que Dios se ¿qué? Se horrorice. Que Dios se espante buscando agua donde no hay agua. Donde lo que hay es un tanque vacío que no logra retener la palabra. ¿Y cuáles eran las otras 2 palabras? Contradiciendo la palabra de Dios y blasfemando la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer un versículo más. Filipenses capítulo, y seguimos el otro, pues parece que inauguramos el mes de enero con esta predicación. Venga, es 31 de diciembre, no, va a ser 7 de diciembre, es 7 de enero, perdón, para continuar con esta enseñanza. Les dije, Filipenses capítulo 2. Filipenses, y vamos a leer todos juntos. Filipenses capítulo 2, versículo 16. ¿Lo tiene? Leámoslo juntos. Asidos de la palabra. ¿Ya lo tiene? Ahora sí, leamos. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Allí dice asidos. ¿Qué es asido? Agarrados. Eso es algo así como esto. No se suelte, ¿bien? No se suelte, ni siquiera para, hay algo que me gusta, porque puede que soltarse. Manténgase así, manténgase agarrado, manténgase aferrado. ¿A quién? A la palabra que nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Agárrese, aférrese más. Y examínese, ahora que está terminando el año, examine su vida de fe. Y deje que el Señor corrija lo que tiene que corregir. Oremos juntos, ¿verdad? Oremos juntos que, Señor, ayúdame a no ser una cisterna rota. Ayúdame, Señor, a retener el agua viva que es tu palabra. Pongámonos de pie y oremos. Padre eterno, Señor, nosotros te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra
nos ha dado vida eterna, porque tu palabra es sana, Señor. Tiene sanidad y da sanidad, porque tu enseñanza, Señor, es perfecta. De las cuatro semillas, Señor, que lanzó el sembrador, una no nació, pero las otras 3, Señor, sí nacieron, pero 2 se murieron, Señor. Que nosotros no seamos como esas 2 semillas que murieron, sino que nosotros seamos como esa semilla que cayó en buena tierra y que dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.